¿Te imaginas estar entregando un domicilio y que esa entrega termine enfrentándote con todo lo que arruinó tu vida? Esta es la historia de un repartidor que perdió años sin avanzar, hasta que una noche, entre deudas, una tragedia familiar y una decisión que no podía posponer más, tuvo que enfrentar la verdad que llevaba demasiado tiempo evitando, y que lo cambió todo. La mayoría va a ver este video, sentirse identificado, y no va a hacer absolutamente nada. Si tú no quieres seguir en el mismo lugar dentro de un año, suscríbete al canal ahora, y empieza a moverte desde hoy. Carlos no era alguien sin talento, ni alguien al que la vida le hubiera cerrado todas las puertas desde el inicio. De hecho, si miraba su historia desde fuera, parecía todo lo contrario. Había tenido oportunidades reales, momentos claros en los que podía haber tomado un camino distinto, y aún así, las dejó pasar una tras otra. No porque no quisiera avanzar, sino porque siempre encontraba una razón para no hacerlo todavía. Cuando tenga más tiempo, cuando me sienta listo, cuando todo esté más claro. Y mientras se repetía eso, la vida no se detenía. Sus amigos empezaron a moverse, a crecer, a construir algo concreto. Y él comenzó a notar ese contraste incómodo, esa sensación de estar quedándose atrás sin entender exactamente cuándo había pasado. Seguía viviendo en el mismo apartamento, con el mismo trabajo que había tomado temporalmente años atrás, con las mismas rutinas que ya no lo llevaban a ningún lado. Tenía 31 años, y lo más inquietante no era lo que había hecho, sino lo que no había hecho. Porque en el fondo sabía que no estaba fallando por falta de capacidad, estaba fallando por no decidir. Y esa verdad, aunque todavía no la enfrentaba del todo, estaba a punto de alcanzarlo de una forma que ya no podría ignorar. Todo empezó de una forma tan sutil que era casi imposible notarlo en el momento. No hubo una gran decisión que lo cambiara todo, sino pequeñas elecciones diarias que parecían inofensivas. Hoy no estudio, estoy cansado, mañana me pongo en serio, solo necesito ordenar un poco mi vida primero. Y cada una de esas frases le daba una sensación momentánea de alivio, como si estuviera postergando el esfuerzo sin pagar un precio real. Pero el precio sí existía, solo que no se veía de inmediato. Ese mañana empezó a repetirse tantas veces que dejó de ser una fecha y se convirtió en un hábito. Semanas se volvieron meses, meses en años, y Carlos ni siquiera podía señalar el momento exacto en el que se quedó atrás. Mientras tanto, el mundo a su alrededor se avanzaba. No de golpe, no de forma espectacular, sino poco a poco, pero de manera constante. Veía a sus amigos tomar decisiones, equivocarse, corregir, volver a intentar, y finalmente construir algo. Marcus ascendía, Camila terminaba su posgrado, Jaime se mudaba y crecía profesionalmente, y Kevin, el más inesperado de todos, empezaba a crear algo propio desde cero. No eran mejores que él, simplemente estaban en movimiento. Y esa era la diferencia que empezaba a doler. Porque Carlos no carecía de ideas. De hecho, tenía demasiadas. Pensaba en negocios, en habilidades que quería aprender, en cambios que sabía que debía hacer. En su cabeza, todo estaba claro, incluso emocionante. Pero en la realidad, nada ocurría. Cada idea se quedaba atrapada en el mismo lugar, el inicio. Porque empezar significaba exponerse, arriesgarse a descubrir que tal vez no era tan bueno como imaginaba. Y en comparación, quedarse quieto tenía una ventaja peligrosa, lo protegía de ese golpe. Sin darse cuenta, había construido una especie de comodidad incómoda. No era feliz, pero tampoco estaba enfrentando el riesgo de fallar. Y así, día tras día, su vida no se detenía, pero tampoco avanzaba. Solo se repetía. Hasta que llegó un punto en el que esa repetición dejó de ser tolerable, y la realidad decidió intervenir sin pedir permiso. Esa noche no parecía diferente a las demás. Carlos estaba en su apartamento, con la televisión encendida más por costumbre que por interés, dejando que el ruido llenara el silencio que no quería escuchar. Todo seguía igual, hasta que el teléfono sonó. Y algo en ese sonido, en la forma en que rompió la rutina, hizo que supiera que no era una llamada cualquiera. Era su hermano. Su voz no era normal. Carlos, algo le pasó a mamá. Se cayó en la cocina. Ya llamé a emergencias. En ese momento, todo lo que llevaba años posponiendo desapareció. No había tiempo para pensar, no había espacio para dudas. Solo acción. Llegó al hospital en minutos, pero ya todo estaba fuera de su control. Luces blancas, pasillos fríos,
médicos moviéndose rápido, y esa sensación incómoda de estar entrando en una realidad para la que no estaba preparado. Un doctor lo llevó aparte, directo, sin rodeos. Necesitaban operar de inmediato. No en unos días. No mañana. Ahora. Y entonces vino la pregunta que lo obligó a enfrentar algo que llevaba años evitando. ¿Cuánto cuesta? El número cayó como un golpe seco. Carlos no reaccionó de inmediato. No discutió. No preguntó si había otra opción. Porque en el fondo sabía la respuesta. No tenía ese dinero. Ni cerca. En cuestión de minutos, empezó a hacer llamadas. A las mismas personas con las que había crecido, a los mismos amigos cuyo progreso había observado desde la distancia. Y algo inesperado ocurrió. Todos respondieron. Sin reproches, sin preguntas incómodas, sin recordarle lo que él ya sabía. Ayudaron. Rápido. Sincero. Pero aún así, no fue suficiente. Y fue ahí, en medio de un hospital, pasada la medianoche, bajo luces frías que no dejaban espacio para esconderse, donde Carlos tomó una decisión que no se parecía a ninguna que hubiera tomado antes. Firmó un préstamo que no sabía cómo iba a pagar. Lo hizo con las manos temblando, con el pecho apretado, pero lo hizo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba posponiendo. La cirugía duró horas. 4 horas que se sintieron eternas. Carlos no caminaba, no hablaba, solo esperaba. Y cuando el doctor finalmente salió, ni siquiera necesitó escuchar las palabras. Había algo en la expresión, en la forma en que se acercó, en ese silencio breve antes de hablar, que lo dijo todo. En ese instante, algo se rompió dentro de él. No de forma ruidosa, sino definitiva. Porque ya no era solo el dolor de la pérdida. Era la certeza brutal de que había llegado hasta ese momento sin estar preparado. Y que, en el fondo, había tenido años para ser alguien distinto. Y no lo había hecho. Los días que siguieron no tuvieron forma clara. No hubo grandes escenas, ni momentos intensos, solo una especie de silencio pesado que lo envolvía todo. Carlos hizo lo necesario, organizó papeles, respondió llamadas, estuvo pendiente de su hermano, cumplió con lo básico. Pero por dentro, algo estaba completamente apagado. No era tristeza activa, era vacío. Como si todo se hubiera detenido, pero esta vez de verdad. Hasta que una noche, sin ruido, sin distracciones, se quedó solo en la cocina. Abrió su cuenta bancaria casi por inercia. $83. Miró la mesa, avisos de deuda, fechas límite, advertencias. Y justo al lado, las gafas de su madre, en el mismo lugar donde ella las había dejado. Ese detalle, tan pequeño, fue lo que lo quebró de verdad. Se sentó en el suelo, sintiendo el frío atravesarle el cuerpo, y por primera vez no intentó justificarse. No buscó explicaciones externas, no pensó en la mala suerte, ni en lo injusto de la situación. Solo miró todo de frente. Cada día que pospuso, cada decisión que evitó, cada vez que eligió lo cómodo en lugar de lo necesario, todo había construido ese momento exacto. No fue un accidente. No fue un golpe del destino. Fue acumulación. Y esa verdad dolía más que cualquier otra cosa, pero también tenía algo distinto. Porque si él había sido capaz de construir ese fondo, paso a paso, decisión tras decisión, entonces también existía la posibilidad de construir lo contrario. No rápido, no fácil, pero posible. Por primera vez en años, Carlos no pensó en lo que había perdido, pensó en lo que aún podía hacer. Y esa diferencia, aunque parecía pequeña, lo cambió todo. Porque en ese instante dejó de verse como alguien atrapado, y empezó a verse como alguien responsable. Y cuando asumes eso, ya no puedes seguir igual. Al día siguiente, Carlos volvió a lo único que tenía: su bicicleta, su mochila, y las mismas calles que había recorrido cientos de veces. Todo parecía igual por fuera: los domicilios, las direcciones, las puertas que se abrían y se cerraban en segundos. Pero por dentro, algo ya no encajaba. Ya no estaba anestesiado. Ahora veía su realidad con una claridad incómoda. Entonces llegó un domicilio más. Una dirección cualquiera. Una casa tranquila. Tocó la puerta, esperando lo de siempre: entregar, irse, repetir. Pero cuando la puerta se abrió, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Frente a él estaba alguien que no esperaba volver a ver: su antiguo profesor.
El hombre que años atrás lo había mirado a los ojos y le había dicho, con total seguridad, que iba a hacer algo grande. Y ahí estaban los dos, cara a cara. El mismo profesor, pero un Carlos completamente distinto. No el que prometía, sino el que se había quedado a mitad de camino. Hubo un silencio incómodo, pesado, como si ambos estuvieran procesando lo que estaban viendo. No era juicio, era algo peor, decepción sincera. El profesor lo invitó a quedarse un momento. Y por primera vez en mucho tiempo, Carlos dejó de esconderse. Le contó todo, sin adornos. Los años perdidos, las excusas, el miedo a empezar, la noche en el hospital, la deuda, el vacío, todo. No intentó justificarse, no intentó quedar bien. Solo habló. El profesor escuchó en silencio, sin interrumpir, sin corregir. Y cuando Carlos terminó, hubo una pausa. Una de esas pausas que pesan más que cualquier palabra. Entonces se inclinó un poco hacia él y dijo algo que no sonaba a consejo, sonaba a verdad. Tu mente nunca fue el problema. Carlos frunció el ceño, como si no terminara de entender. Y el profesor continuó, el problema es hacia donde la estás llevando. Le explicó que la mente es como un vehículo. No se detiene, no cuestiona, no decide si el destino es bueno o malo. Simplemente avanza, hacia donde tú la apuntas. Y ahí estaba el punto que Carlos nunca había visto. Durante años había sentido que estaba estancado, pero en realidad no lo estaba. Había estado avanzando todo ese tiempo, solo que en la dirección equivocada. Había usado su inteligencia para justificarse, su creatividad para imaginar sin actuar, y su sensibilidad para sentirse mal y quedarse ahí. No necesitaba más capacidad. No necesitaba más talento. Necesitaba dirección. Y por primera vez en años, alguien se lo dijo sin suavizarlo. Y lo más importante, por primera vez, Carlos estuvo listo para escucharlo. Al día siguiente no hubo un momento épico, ni una explosión de motivación, solo una decisión silenciosa, no volver a quedarse quieto. Se levantó antes de que saliera el sol, con el mismo cansancio de siempre, pero con una diferencia clave. Ya no estaba esperando sentirse listo. Se sentó frente a su computadora y abrió algo que llevaba meses evitando, aquello que había empezado y nunca terminó. Los primeros días fueron incómodos, lentos, frustrantes. Había momentos en los que entendía, y muchos otros en los que no avanzaba nada. Pero esta vez no abandonaba. Si no podía más, cerraba el portátil, descansaba, y volvía al día siguiente. Sin drama, sin excusas, sin promesas vacías. Solo repetición. Empezó a tomar pequeños trabajos, cosas simples que casi nadie quería hacer. Pagaban poco, pero le daban algo que no había tenido en años. Movimiento. $5, $10, tareas básicas, pero constantes. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, dejó de pensar tanto en el gran cambio, y empezó a construir uno pequeño, todos los días. Una noche, mientras trabajaba en algo rutinario, se detuvo. Había una tarea que llevaba horas haciendo manualmente. Pensó, tiene que haber una forma más rápida. Buscó, probó, falló, y finalmente lo logró. En segundos, resolvió algo que antes le tomaba horas. Y ese momento, aunque nadie más lo vio, lo cambió por dentro. Porque ahí no había excusas, solo evidencia. Ahí volvió a algo que había perdido hacía mucho tiempo, curiosidad real. No la que te motiva por un rato, sino la que te atrapa, la que te hace seguir incluso cuando nadie te está mirando. Empezó a aprender más, a probar más, a equivocarse más, pero también a avanzar más. Luego vinieron las aplicaciones, decenas, una tras otra, y las respuestas, siempre las mismas. No, no cumples los requisitos. No tienes el perfil. 41 veces. 41 rechazos. Y por primera vez en su vida, eso no lo detuvo. Porque ya no estaba buscando validación. Estaba construyendo capacidad. Y esa diferencia, aunque desde fuera parecía pequeña, era exactamente lo que le estaba cambiando todo. Y entonces llegó ese momento que no parece importante, hasta que lo cambia todo. Un problema en la empresa, uno de esos que detienen procesos, que hacen que todos miren la pantalla sin entender que está fallando. Horas pasando, personas con más experiencia intentando resolverlo, y nada funcionaba.
Carlos estaba ahí, pero no como protagonista, solo como alguien que pasaba desapercibido. Hasta que vio algo. Un detalle pequeño, casi invisible para los demás, pero que a él le resultaba familiar. Lo había visto antes. Lo había sufrido antes, solo, en silencio, en su propia práctica. Se quedó quieto unos segundos, dudando. Esa voz conocida apareció: no te metas, no es tu lugar, seguro te equivocas. Pero esta vez, no la obedeció. Se acercó, interrumpió, habló. No con seguridad absoluta, pero sí con intención clara. Creo que sé qué está pasando. Hubo silencio, miradas, duda, pero también urgencia. Le dieron unos minutos, y en menos de lo que cualquiera esperaba, lo resolvió. No fue magia, no fue suerte, fue el resultado de todas esas noches en las que nadie lo veía, de cada intento fallido, de cada momento en el que decidió no rendirse. Y en ese instante, algo cambió de forma irreversible, porque ya no era el chico que algún día iba a intentar, ahora era alguien que hacía. Las miradas cambiaron, las conversaciones cambiaron, y, más importante aún, la forma en la que él se veía a sí mismo cambió. Porque por primera vez en años, no estaba imaginando una versión mejor de su vida, la estaba construyendo. Y lo que empezó como un momento pequeño, casi insignificante, terminó abriendo una puerta que antes ni siquiera sabía que existía. Carlos nunca tuvo un problema de talento, ni de inteligencia, ni siquiera de oportunidades. El problema fue algo mucho más silencioso, mucho más difícil de notar: la dirección. Durante años, su mente estuvo funcionando, creando, pensando, pero apuntando hacia el lugar equivocado. Y eso es lo que nadie te dice: no estás atrás porque no puedas. Estás atrás porque llevas demasiado tiempo sin moverte en la dirección correcta. Porque tu mente no se detiene. No espera a que estés listo. No decide por ti. Solo avanza, hacia donde tú la apuntas cada día, con cada decisión pequeña, con cada mañana empiezo o con cada intento, por mínimo que sea. Y si hoy sientes que no estás donde quieres, no es una sentencia, es una señal. La buena noticia es que no necesitas cambiarlo todo de golpe. No necesitas tener un plan perfecto. Solo necesitas hacer lo que Carlos hizo cuando tocó fondo: dejar de esperar y empezar. Aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque no sepas exactamente cómo va a terminar. Así que si esta historia te hizo ver algo que no estabas viendo, suscríbete. Pero más importante que eso, no cierres este video y sigas igual. Haz algo distinto hoy. Porque la próxima vez que mires tu vida, que no sea para preguntarte qué pasó, sino para darte cuenta de cuánto has avanzado.